Dios me los bendiga. Saludos de parte del pastor Johnny Zelaya, desde acá de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia en Chinameca. Estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por la bendición, la oportunidad que tú nos concedes de estar reunidos en esta mesa virtual, en nuestro discipulado bíblico. Esta noche es un privilegio para mí dirigirme, Señor, a cada uno de mis hermanos en la fe y también a aquellos que nos van a escuchar a través del internet. Bendice la vida de cada uno de ellos. Señor, y en especial quiero pedirte por la vida de los miembros de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Señor, que deseamos que tu palabra cada día sea, Señor, esa luz que ilumina la mente de cada uno de los hermanos. Gracias, Señor, esta tarde por todo, por la bendición, por el pan de cada día que tú nos has provisto. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Quiero, hermanos, que en esta preciosa hora entendamos el tema, la dinámica, entendiendo la dinámica del evangelio. Qué importante es esto, hermano. Qué importante es saber que la salvación es del Señor. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no podemos darle la salvación a nadie, ni como iglesia, ni como religión, ni como personas que somos. Solo, hermanos, somos como sembradores del mensaje del evangelio. Y como sembradores de ese mensaje, y eso es lo que estamos haciendo en este discipulado, sembrando el mensaje del evangelio. Pero para eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en la forma en que sembramos y en la forma como regamos. No sé si me explico. Cuando digo la forma como sembramos es qué tipo de evangelio estamos predicando. Porque hay gente que predica evangelios errados, ¿verdad? Y cuando decimos regar, ¿cómo estamos regando? Es, hermanos, si le estamos dando a la gente una buena alimentación, ¿verdad? Hermanos, pero en última instancia es Dios quien salva. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. En donde, hermanos, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí los protagonistas no somos nosotros, sino que Dios, hermano. Nosotros solo tenemos que, con mucho cuidado, sembrar, ¿verdad? Dando un evangelio claro, y al salvarse las personas debemos de regar, ¿verdad? Darles una buena alimentación bíblica. Muy bien. Entonces, la Biblia dice enfáticamente que no hay quien busque a Dios. Desde el nacimiento hacia adelante, todos los seres humanos están muertos en pecado. Todos nacimos muertos espiritualmente, irremediablemente arrastrados por la corriente en el sistema del mundo. Así vinimos, hermano, arrastrados. Yo me acuerdo cómo veníamos, como cuando yo nací, empecé a ver el mundo, empecé a darme cuenta, hermanos, de la vida, del sistema, ¿verdad? De todo lo que se hace en esta tierra, hermanos, y me empecé a dar cuenta que así nacimos, separados de Dios, muertos, con ninguna acción de querer buscar a Dios, hermano. Porque cuando uno está en pecado, cuando uno nace así en pecado, hermano, y está siendo arrastrado por esa corriente de este mundo, hermanos,
realmente quiero decirles que este sistema es tremendo. Cómo está arrastrando este sistema a la juventud, a los niños, hermanos, a los adolescentes, a los muchachos que están empezando a vivir. Qué terrible, hermanos, es saber, hermanos, que este mundo está siendo, hermanos, arrastrado, óiganme bien, por esa corriente, ¿verdad? De este mundo. Así es que, hermanos, así nacimos, ¿verdad? No buscando a Dios, ¿verdad? Por eso es que Dios, hermanos, tiene algunas dinámicas que las vamos a ver más adelante. Hermanos, todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Miren, hermano. Entonces, mas Jehová cargó en él. Está hablando que Dios, el Padre, cargó en Cristo. O sea, Cristo llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. Qué tremendo es el evangelio. Lo que Dios hizo. El plan de Dios de enviar a su hijo para que muriera en la cruz y cargara con el pecado de todos nosotros. Eso dice Isaías 53, versículo 6, ¿verdad? Entonces, hermanos, no hay quien entienda, dice Pablo a los romanos, no hay quien busque a Dios. Por eso, hermanos, pues vemos ahí, uno le puede estar diciendo a una persona, mire, venga a la iglesia, mire, busque a Dios, espérate más, hermano. No hay, dice la Biblia en Romanos 3:11, quien busque a Dios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas que no tienen esa voluntad de buscar a Dios, hermanos que no tienen ese deseo de buscar a Dios, no hay quien entienda, la verdad que no, la gente no entiende, hermanos, el camino que Dios quiere mostrarles para llevarlos a la vida eterna. Hermanos, ¿por qué? Porque el hombre es natural, ¿me entienden? En la Biblia encontramos el hombre natural, está en 1 Corintios, no lo vamos a leer, 2:14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, ¿verdad? Entonces ese es el hombre natural, es el hombre inconverso, es una persona que no es salva. Este hombre natural, dice aquí, no se acerca a Dios por su propia voluntad. Él siempre, óigame bien, viene en respuestas a las propuestas de Dios. O sea, Dios trabaja incansablemente para atraer a la gente, a todas las personas a sí mismo. Imagínense Dios lo que hace, hermano, porque no hay deseo del hombre de buscar a Dios. No tiene ni voluntad, ni de venir a la iglesia. A mí que estos lugares de donde están los edificios de las iglesias, la mayor parte de personas son los lugares que menos la gente transita. Son los lugares que menos visitan las personas. Algunas personas visitan las iglesias, hermanos, cuando están tal vez en alguna prueba, en alguna dificultad, pero no siempre, hermanos, la gente visita estos lugares, mejor visita otros lugares, ¿verdad? Pueden visitar un estadio, pueden visitar un lugar, hermanos, donde poder disfrutar, ¿verdad? Pero una iglesia casi que no es un lugar que se quiera visitar, porque esa es la característica de un hombre natural, ¿verdad? No se acerca a Dios por su propia voluntad. Entonces, hay algunas propuestas de Dios. Dios está trabajando para atraer a la gente, para atraer a las personas a sí mismo. ¿Saben qué dijo él? Dijo en San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, y como dijo, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren, hermanos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que Dios está trabajando viendo cómo te trae a Cristo. Él te quiere traer a Cristo. ¿Me entiendes? O sea, hermanos, aquí está esto es la intervención de Dios en esta situación de la salvación de las personas.
¿verdad? Dios se encarga de traer a Jesucristo a la gente, porque el ser humano va sin rumbo, va en un camino sin rumbo, hermanos. Mire, ¿qué más dice la Biblia? Bueno, veamos qué más dice la Biblia. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínense a lo que vino Jesucristo, a buscarte. Eso vino el Señor a buscarte porque tú no lo querías buscar. ¿Me entiendes? Allá hermana Josefa estaba por aquel cerro, allá la fue a buscar el Señor. ¿Me entiendes? Allá estaba el hermano Johnny, allá decepcionado de la vida, con hermanos, allá me fue a buscar el Señor. ¿Me entiendes? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínate que a través de estos medios de internet, Dios te está buscando. Dios está tratando de atraerte a Él porque estás perdido, estás sin rumbo, hermanos. Entonces, hermanos, eso dice Lucas 19:10, ¿verdad? Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Miren cómo es Él, miren cómo es Él, hermano. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, a un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Tú tienes que cambiar de mentalidad. Él está esperándote. Él está, hermanos, él está pacientemente contigo esperándote. A veces hay personas que Dios las espera toda la vida, hermano, para que vengan a Él. Y en la última instancia, ellos ceden. Yo conocí una persona que murió como de 86 años, no sé, por ahí así más o menos, un familiar mío, hermano, y en última instancia el Señor lo salvó. ¿Me entiendes? Entonces Él es paciente, Él no quiere que perezca la persona, Él no quiere que fracase la persona, pero tú tienes que hacer algo, y es arrepentimiento, es cambio de mentalidad. Debes de cambiar esa mentalidad que has tenido, ¿verdad? ¿Me entiendes? Hay que cambiar esa mentalidad, hermanos. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él desea eso, hermano. Que todas las personas encuentren el camino al cielo. Y que las personas conozcan la verdad. Vengan a ese conocimiento. Mire, yo les aseguro que si las personas que todavía no son salvas vinieran a entender este conocimiento de la Biblia, yo les aseguro, hermanos, fueran libres. ¿Me entienden? Porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Esas dinámicas que Dios está utilizando, ¿verdad? Del evangelio. ¿Cómo atrae Dios a los hombres a sí mismo? Esa es una buena pregunta. ¿De qué es lo que Dios hace para traerte? ¿Cuáles son las dinámicas que Dios, hermanos, ha puesto en marcha para llevar a la gente hasta el punto de la salvación? ¿Cuáles son esas dinámicas? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Utiliza Dios la fuerza para hacer que la gente crea en contra de su voluntad? Yo quiero decirles que nunca Dios va a traer a nadie a la fuerza. A nadie, hermanos. ¿Ya? A veces nosotros queremos a la fuerza meter a la gente al evangelio. Y hermanos, nunca se logra eso. Dios no utiliza la fuerza. Dios no está ahí, hermanos. No, él está esperando, ¿verdad? Él está esperando que cedan las personas. Que digan, está bien, Señor, hasta aquí nomás, ¿verdad? Yo realmente necesito de ti. Me estoy hundiendo en el pecado. Me estoy terminando, ¿verdad? Yo he conocido gente, hermanos, que cede a última hora, pero tal vez en cuestiones de la salud ya es demasiado tarde. Letra C. Estas preguntas se responden al examinar las dinámicas que Dios utiliza para atraernos a Él. ¿Me entienden? Bueno, vamos a ver cuál es una de las dinámicas. La primera. Vamos a ver cuál es la primera. La dinámica del evangelio de Dios. Miren, ¿cómo es eso, hermano? Bueno, el evangelio es un mensaje que está siendo predicado. Es un mensaje que está siendo anunciado. Muy bien. Entonces, pero hay una comprensión innata de Dios en cada persona.
¿Qué significa eso? Hermano, y en Moisés Israel, ¿qué significa la palabra innata? Que hay una comprensión innata de Dios. Como lo innato es como que ya nacemos con eso, ¿verdad? Sí, correcto, eso es, correcto. O sea, ya lo traemos dentro, que hay un Dios. Vean los pipiles, vean los mayas, ellos adoran al sol, a la luna, ¿verdad? Y es porque como no los orientaron, ¿verdad? Ellos, por eso adoran, pero ellos ya tienen dentro de ellos, desde la persona, ese deseo. Vean los niños, hermano. Si usted ve los niños, desde chiquitos ellos cantan, ellos tienen deseo, ¿verdad? Ellos ya lo traen eso y lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Me entienden? Veámoslo. ¿A dónde está eso? Veámoslo. Está en Eclesiastés 3:11. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Bueno, vamos a verlo. No sé si nuestra hermana Melanie Sánchez nos puede leer Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. ¿Puede, hermana Hermano, Melanie? no tengo la Biblia acerca, hermano. Alguien ahí que la tenga, por favor. Eclesiastés está después de Proverbios 3:11. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y miren lo que dice, hermano. Y ha puesto, miren, eso es Dios, miren, eternidad en el corazón de ellos. O sea, lo que Dios ha puesto en nosotros es eternidad. ¿Y qué es eso, eternidad, hermano? Es Dios, Dios es eterno. A Dios nos ha puesto en el corazón, o sea, que el ser humano tenga eso dentro del corazón, que Dios existe, que Dios es real, que esto es producto de un creador, ¿verdad? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea que el hombre no entiende, hermanos. El hombre no comprende que, hermanos, las personas tenemos ya en nuestra vida una conciencia, óigame bien, un conocimiento, hermanos. El ser humano tiene su propia existencia, óigame bien, de sus estados, de sus actos. Él tiene conciencia dentro, ¿verdad? A veces la conciencia se pierde cuando una persona se emborracha. Ustedes saben que cuando alguien se emborracha, pierde la conciencia, la pierde, pero mientras no, hermano, esa persona tiene conciencia de muchas cosas, ¿me entienden? Entonces, lo mismo el ser humano, ya en su vida, ya Dios puso en él eso de que, hermano, que Dios existe, que Dios es real, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo. Aquellos que no creen deben negar, mire, lo que instintivamente saben que es verdad. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, Romanos 1:19. Licenciado, ¿cree que me lo puede leer, por favor? Romanos 1:19. De la nueva versión, Sí, nueva traducción viviente. ajá. Dice la Biblia, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Muy bien, muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, la gente, hermanos, saben que es verdad. Miren, esta creación que vemos es producto de un diseño. Los colores, hermanos, la diversidad, un montón de cosas, hermanos, que no hay excusa, hombre, que no hay excusa. Hay evidencias internas y hay evidencias externas de que hay un creador que está detrás de todo. Dios se lo puso en su conciencia.
¿Me entienden? Dios se lo puso en su conciencia. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, debemos de hermanos, por eso el hombre tiene la capacidad de creer, porque Dios ha puesto todo esto, todas estas dinámicas, ¿verdad? Miren en lo que dice la Biblia, Dios ha diseñado al mundo para que, hermanos, la creación dé testimonio de día y de noche que Él existe. ¿Verdad? Así dice el salmista también. Los cielos cuentan, en el Salmo 19:1, la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, hermano, cuando uno ve el cielo, ve esa grandeza. Dios se ha manifestado a través de la conciencia, pero también se ha manifestado, hermano, a través de la creación. ¿Me entiendes? Dando testimonio él de día, en el día, el sol, hermano. Vea, el sistema solar, que todo está ordenado, ¿verdad? Cada planeta no choca. Él tiene su órbita, cada planeta, hermano. Entonces, todo está diseñado, hermano. Todo, hermano. Los cielos están contando la existencia de ese creador, hermano. ¿Me entienden? Entonces, hermano, el ser humano no tiene excusa para poder responder a Dios. No tiene excusa, ¿verdad? Entonces, esa es la prueba del diseño. La creación muestra la naturaleza divina de Dios y su poder eterno con tanta claridad que todas las personas quedan sin excusa. Ese fue el pasaje que leyó Moisés, ¿verdad? Dice, porque las cosas invisibles de él, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que, hermanos, no hay excusa, no hay excusa para el ser humano, para que el ser humano pueda responder. Miren, hermanos, si la humanidad respondiera a estas revelaciones naturales de Dios, oiga bien, Dios respondería a ellos. Sí, hermano, Dios respondería a ellos. Por eso, ¿qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, o sea, Dios no respondería, no responde si la gente no responde. Aún con todas estas evidencias que les he estado mostrando. Vean, por favor, no sé, hermano Moisés Israel, puede leerme Hechos 17. Este es un pasaje bien interesante. Hechos 17:25. Hechos 17:25 al 27. 3 versículos tiene este pasaje. Sí, dice, y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo se caerían. Y determinó los límites de cada una. Ajá. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él está lejos de ninguno de nosotros. Qué Pues en Él tremendo. vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Muy Y bien. como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Vale. Muy bien, gracias, hermano. ¿Qué les parece, hermano? ¿Verdad? Todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué más pruebas? ¿Verdad? Y todo eso lo hizo para que la gente accione, busque a Dios. ¿Verdad? Lo haga, toma la acción de creer en Él, de servirle, de adorarle, ¿verdad? Pero la gente no responde a estas cosas, hermano, a estas dinámicas. La gente no quiere responder. ¿Me entienden? Y están bien palpables, están bien claras, ¿verdad? Hermanos, esto no quiere decir que porque una persona es sincera en su religión, Dios le salvará. Bueno, aquí estamos hablando del universalismo, que es una enseñanza no bíblica. No, que se va a salvar allá los vudú, ¿verdad? No, hermano. No, hay un camino solamente. Jesús dijo, yo soy el camino. Es el único camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, Dios ha diseñado esto así, ¿verdad? Entonces, hermanos, otra cosa, otra dinámica que Dios ha utilizado para que
Aún los 10 mandamientos, hermanos, han sido como que digamos la base para todas las leyes que se han hecho a nivel de todas las naciones. Dios dio los 10 mandamientos hace muchos años para mostrar a todas las personas su pecaminosidad y su necesidad de salvación. Hermanos, la Biblia nos muestra cuán pecadores somos nosotros. ¿Me entienden? Cuán pecadores somos los seres humanos. La Biblia nos muestra, hermanos. Veamos Romanos capítulo número 6, capítulo 3, versículo 19. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cuán pecadores somos. La ley nos muestra cuán pecadores somos y que, hermanos, tenemos la necesidad de Dios. O sea, usted debe entender eso, hermano. Si una persona, óigame bien, no entiende esto, ¿entiende? Porque tenemos que darle el uso correcto a la ley, ¿verdad? O sea, el uso correcto de la ley es una dinámica que Dios usa para traer a la gente hacia Cristo para la salvación. ¿Me entiende? O sea, si yo entiendo la ley, de hecho no la puedo cumplir, pero si entiendo, hermano, que me muestra cuán pecador soy yo, hermano, eso me muestra que yo tengo una necesidad, que yo tengo un problema en mi vida, ¿me entiende? Entonces yo necesito de un Salvador, necesito del Señor, hermano, necesito de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, la ley fue dada para dejar al mundo entero culpable y responsable delante de Dios. Ya lo leímos, todos somos culpables, somos pecadores, necesitamos, hay necesidad en nosotros. Nosotros, hermanos, sin Dios vamos a la deriva, ¿me entiende? Vamos a la deriva. La ley sirve como un maestro escolar, ¿me entiende? O tutor para llevar a la persona a Cristo, ¿me entiende? Para eso fue diseñada la ley, para que entendamos que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Dios, que somos pecadores, que estamos perdidos, hermanos, que vamos rumbo a la condenación, ¿me entiende? Eso lo dice Gálatas. ¿Me lo puede leer, licenciado? Por favor, ayúdeme a leerlo ahí en Gálatas capítulo número 3, versículo 23 al 26. Gálatas 3, 23 al 26. Dice, dice aquí, antes de que nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Pues ese es el objetivo de la ley. Dios la dio y utilizó esa dinámica para que usted pudiera entender que es un pecador y que necesita de Él. Vea lo que la ley lo que está tratando es llevarlo a Cristo, ¿verdad? Para que entienda que la única manera de ser justificado solamente es a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, estas son las dinámicas que Dios está utilizando. Otra dinámica, la obra del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que Dios hace. El más grande de todos los acercamientos de parte de Dios para atraer a la gente a sí mismo es la obra de Dios, el Espíritu Santo, hermano. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo convence a una persona, hermanos, y la persona dice todavía no? Está convencida, pero no acciona, ¿verdad? No acciona, hermano. La obra del Espíritu Santo es la de convencer y no la de condenar al mundo. Su trabajo consiste en mostrar al mundo su necesidad de salvación a través de Jesucristo. Sí, hermano. ¿Me entienden? Esa es la obra de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, una de las dinámicas que Dios utiliza. Ya dijimos,
utilizó el evangelio, utiliza a Dios, hermanos, dijimos los 10 mandamientos, la ley, utiliza, hermanos, el Señor, el Espíritu Santo como dinámica para atraer a la persona a Él, hermanos, ¿me entienden? Hermanos, el Espíritu Santo, oigan bien, está en el mundo para convencer a toda la humanidad de 3 problemas críticos y dirigirlos hacia Jesucristo como su única respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Observen en San Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Es la primera cosa que te quiere convencer el Señor. De justicia es la segunda cosa. Y de juicio es la tercera cosa. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, voy a explicar esto. Voy a explicarlo. ¿Por qué convence al mundo de pecado? Bueno, la primera dice, por cuanto no creen en mí. Esa es la razón. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo convence al pecador de un pecado en particular. El pecado de la incredulidad. No creen en mí. No creer en Jesucristo, hermano. No poner tu confianza solo en Jesucristo. Hay gente que no quiere poner su confianza solo en Jesucristo. Si la gente entendiera esto, que la clave es poner la fe en Jesucristo para ser salvo de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado un día, hermanos, la gente fuera salva. Si creyeran esto, si fueran convencidos de que, hermanos, la incredulidad, estar cerrado al Señor, hermanos, ¿me entienden? El Espíritu Santo a través del testimonio de los creyentes exhibe el pecado de incredulidad. Yo le decía a un viejito una vez, ponga su fe en Cristo, va a ser salvo, va a ir al cielo. No, me dijo. Ya me dijo mi mamá, me dijo que no te haga caso a vos. Imagínense, hermano. Y a ver desde cuándo la mamá le dijo eso. Pero se da cuenta que la gente no es incrédula. Es la incredulidad la que condena al pecador perdido. No el cometer pecados así. Hay muchos pecados, pero aquí el punto es la incredulidad, hermano. Ese es el punto. Un incrédulo debe de reconocer, hermanos, debe de reconocer, dice, su pecado de incredulidad y sus consecuencias, con el fin de entender su necesidad de salvación. Hermanos, si una persona no pone su fe en Cristo, si una persona no cree que Jesucristo es el único medio para ir al cielo, para ser salvos, hermanos, eso va a traer tremendas consecuencias. Tremendas consecuencias. Qué terrible, hermano, irse sin Dios y sin esperanza. Ahora veamos la segunda cosa. ¿Por qué convence al mundo de justicia? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo convence al, hermanos, al pecador, hermanos, o a los pecadores de justicia. O sea, ¿qué tipo de rectitud es la que ustedes necesitan para ser salvos? ¿Me entienden? ¿De qué clase de justicia está hablando aquí el Señor? ¿De qué clase de justicia convence al mundo? ¿Me entienden? En lo que convence de la justicia de Jesucristo. Porque el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que Jesucristo, si usted no entendemos el Evangelio, vamos a entender a qué tipo de justicia es la que necesitamos nosotros para ser salvos. ¿Me entienden? ¿Por qué lo digo esto? Porque los incrédulos, hermanos, deben de entender que ellos están destituidos, separados del estándar de la justicia de Dios. Hermanos, deben de entender eso. La injusticia de la humanidad impide que ella pueda entrar al cielo y vivir en la presencia de un Dios perfecto y justo. O sea que la humanidad no quiere entender qué tipo de justicia es la que se necesita para ir al cielo. Recuerden, hermanos,
que si bien todos nosotros somos como suciedad, así dice Isaías, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que nuestras justicias son las cosas buenas que creemos que nos pueden llevar al cielo, porque hay gente que está confiando en su propia justicia, ¿me entiendes? En su propia santidad, en su propia, hermanos, inteligencia, ¿me entiende? En su propia razón, ¿verdad? Hermano, recuerde, usted que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, hermano. Lo que yo le ofrezco a Dios no es suficiente para que yo sea salvo, ¿me entiende? Es la justicia de Cristo, es lo que Cristo hizo, lo que Él pagó, hermano, su vida de rectitud que Él tenía. Él por eso tomó ese lugar, Él, hermano, para que entendiéramos que es por su justicia que nosotros vamos a ir al cielo y no por nuestra propia justicia. Entonces, el Espíritu Santo trata de convencer al pecador hermano, de eso de la incredulidad. No creen en Dios. Segundo, de la justicia, ¿verdad? Y tercero, hermanos, vamos a ver la tercera, y aquí vamos a terminar. Convence al mundo de juicio, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A menos que una persona entienda el castigo por el pecado, el evangelio no significa nada. No sé si usted entiende el juicio de Dios. El juicio. No sé si usted lo entiende, hermano. Acuérdese que el castigo va a ser terrible, hermano. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible, hermano, el castigo. Lanzado, tirado. Hermanos, qué lindo saber que hemos entendido el juicio también, hermanos, que el Espíritu Santo nos hizo comprender nuestra necesidad de poner nuestra fe totalmente en Jesucristo, de entender que solo por su justicia nosotros podemos ser salvos y de entender, hermanos, el castigo que van a recibir las personas, hermanos. Mire, a menos que una persona entienda el castigo por el pecado, el evangelio no va a significar nada para esa persona. ¿Me entienden? El príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado, condenado y por ende derrotado. Por lo tanto, también los seres humanos deben comprender que jamás podrán esperar escapar del juicio de Dios. Hermanos, y termino con Romanos 2, 1 al 3. Por favor, hermano Moisés, Israel me lee Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la Biblia en Romanos 2 del 1 al 3, ¿verdad? Sí. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas, dice el 3, a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Qué bueno, ¿verdad? Hermanos, la gente que ha rechazado a Jesucristo no va a poder escapar del juicio de Dios. Y eso va a ser terrible, hermano. Gracias a Dios que nosotros hemos escapado. Gracias a Dios. Muy bien. Hermanos, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Pero agradezco a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que Él me ha concedido estar delante de ustedes, hermanos. Poder compartir un momento, la verdad de la Biblia y poder, hermanos, ser edificados y poder entender, hermanos, lo que la Biblia nos enseña en su palabra. Vamos a orar.
en esta hora. Si no hay ninguna pregunta, vamos a orar. Tenemos una aquí, quiero ver. Bueno, gracias, pastor. Aquí escuchando en casa mi madre y mis hijos. Bien, gracias, Melanie, por estar conectada. Muy bien. Vamos a orar. No sé si está nuestro hermano Efraín Hernández con nosotros. Sí, aquí estamos, pastor. Bien, nos lleven oración, por favor, hermano Efraín. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, porque nos has permitido haber estado del cielo escuchando tu palabra, Dios mío, una sana enseñanza bíblica, Señor Jesús.